armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Der Premier seiner Britsche Majestät. Der sammelt seine Flotte auf dem Meeresgrund. Der Premier seiner Britsche Majestät. Im Anfang fing gleich mit der Blockade an. Ja, wächst der junge Mann, will man sich täuschen kann. Der deutsche U-Boot-Mann, der kann, Junge, der gewann. Wer ist auf falschen Träumen endlich aufgewacht? Der Premier seiner Britsche Majestät. Der zittert vor den Deutschen Aalen Tag und Nacht. Der Premier seiner Britsche Majestät. Er glaubt, dass das Geleit mit ihm uns hindern kann. Poco después de que los Estados Unidos entraran en la Segunda Guerra Mundial, a finales de 1941, Alemania desplazó el centro de sus operaciones de submarinos en el Atlántico a las zonas situadas frente a la costa nororiental de los Estados Unidos y el Canadá. Varios meses después, las operaciones de los submarinos se desplazaron más hacia el sur, a lo largo de la costa, y finalmente hacia el Golfo de México y el Mar Caribe. El pequeño número de submarinos que operaban en estas zonas fue muy eficaz para interceptar la marina mercante que atravesaba el Caribe y la costa atlántica. Hola, soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis Podcast, las historias habladas de Bellum Artis, historiamilitar.blogspot.com, el blog de la historia militar. Antes de comenzar nuestra singladura por las aguas del Caribe, os recuerdo que os podéis unir a nuestro sistema de micromecenazgo en Patreon e invitarnos a un café o un sándwich para que recuperemos fuerzas y sigamos contando historias. Visitad nuestra página patreon.com/bellumartis. Hoy nos sumergimos en un submarino alemán, en U-Boot, junto con nuestro comodoro, Esaú Rodríguez Delgado. ¿Qué tal, Esaú? Buenas, Francisco. Vamos a sumergirnos hoy en el apasionante mundo de los cazadores. Bueno, no sé si los cazadores serían aquí los submarinos o los cazadores serán los aliados, por decirlo de otra manera. Ambos dos. Ambos dos, sí, porque vamos a ver que es una historia donde el cazador se volverá a convertir en cazado, como será a lo largo de la guerra la figura tan triste de los submarinistas. Recuerdo que hace muchos años, de los primeros artículos que me permitiste escribir en tu maravilloso blog, hablábamos de la esperanza de vida. ¿Te acuerdas tú de un soldado durante la Segunda Guerra Mundial? Y recuerdo que el que peor lo tenía, incluso siendo un miembro del ejército alemán en el frente del este, peor lo tenía un miembro de un submarino alemán en la Segunda Guerra Mundial, porque su esperanza de vida creo que era mínima, era casi anecdótica. Y bueno, pues aquí vamos a ver lo que les podía pasar a esta gente cuando se enfrentaba, lo que les pudo pasar a lo largo de la guerra. No vamos a adelantar historia, aunque todo el mundo sabemos cómo termina. Efectivamente. Pero vamos a contar cómo empezaba, ¿no? Básicamente, en este programa vamos a hablar un poco sobre los submarinos alemanes en el Caribe, ¿no? En el Mar Caribe, que nos parece un lugar paradisíaco, tranquilo, en el que nada malo puede suceder. Y en la Segunda Guerra Mundial fue uno de los escenarios más duros de la guerra contra el comercio, ¿no? O la guerra total submarina, ¿no? Sí, claro, porque tenemos que tener en cuenta que una de las cosas, de las muchas cosas que aprendió Alemania durante la Primera Guerra Mundial, yo creo que la más importante es no le toques los huevos a los americanos, ¿verdad? Dicho así mal y pronto, el hundimiento de Lusitania no solamente fue el hundimiento de un barco, fue el inicio de la peor pesadilla para el Kaiser y su ejército. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que efectivamente los norteamericanos, por decirlo correctamente, estuvieron en todo momento apoyando, si no de manera tácita, de manera pues económica o de otro tipo a los aliados, quiero decir, a los británicos, hay que decir que cuando la guerra llegó a Estados Unidos, pues los alemanes llevaban 2 años manteniendo una estricta neutralidad con respecto a un estricto control de sus submarinos frente a los buques norteamericanos. Con lo cual, cuando estalla la guerra, pues te encuentras de repente que ya puedes, ya los submarinos como que sueltas a tus perros de la guerra, ¿verdad? Parafraseando a Julio César de Shakespeare, suelta a los perros de la guerra, y entonces estos se lanzaron contra unos barcos que estaban en la costa este, vamos a ver, la costa este de Estados Unidos,
la costa oriental de los Estados Unidos, que llevaban 2 años, pues es verdad, efectivamente llevaban la guerra, pero viviendo en una especie de paraíso. Digamos que el territorio que estaba en la costa de Estados Unidos y del Canadá quizá menos, pero de Estados Unidos, y el Golfo de México, ya lo veremos, el Golfo de Venezuela, pues era un territorio relativamente pacífico. Allí no había problemas. Y encima, para colmo, va a estallar la guerra, van a declarar el 8 de diciembre la guerra a los norteamericanos a Japón y posteriormente Alemania se la declara a Estados Unidos, cosa que todavía no se sabe por qué motivo lo hizo Adolf Hitler. Y parece ser que los 2 años que llevaban los británicos peleando contra los submarinos, pues de repente los americanos como que los obvian, ¿verdad? Es muy gracioso de esto de que sí, vosotros lo estáis diciendo, pero nosotros venimos y nosotros vamos a hacer mejor. Y dice, bueno, vale, perfecto, pero seguid utilizando los convoyes, por favor, que hasta ahora han funcionado muy bien. En la Primera Guerra Mundial funcionó muy bien y durante 4 siglos los españoles les ha funcionado de puta madre para atravesar el Atlántico. Pero bueno, en fin. Sí, porque ahí había un dilema de los, ¿cómo eran? Los convoyes acompañados y los convoyes lanzados, algo así, que era que solo les contaban la salida y después los dejaban solos. Y ahí hubo una disputa, ¿no?, de cuál era la mejor estrategia y al final volvieron al sistema de la carrera de Indias, ¿no? Navegar siempre en conserva. Claro, porque ellos evidentemente hicieron su estadística, los matemáticas tienen eso, decíamos, ¿cuántos barcos llegan si van solos? ¿Cuántos barcos llegan si van en convoy? Si van en convoy, ¿cuántos barcos necesitamos? Me acuerdo que preparando un podcast hace tiempo para otro canal, leí una cosa muy interesante y es que los aliados llegaron a un cálculo que decía que daba igual cuánto fuese de grande el convoy, los submarinos como mucho podían hundir 15 o 20 barcos, por decir algo. Con lo cual, al final dijeron, pues entonces vamos a hacer convoyes mega grandes, porque mandemos más o mandemos menos, siempre van a hundirnos. A ver, no siempre. Era lo máximo que podían hundir teniendo en cuenta la cantidad de torpedos, la tasa de fallos que tenían los submarinos, la cantidad de submarinos que podían atacar. Entonces dijeron, bueno, pues si vamos a utilizar siempre lo mismo, como se podía ver en Greyhound, una serie de destructores, una serie de buques, pues a lo mejor en vez de meter 60 barcos, metemos 100, por decir algo, por decir una barbaridad. Pero sabemos que vamos a perder 20, pero bueno, los protegemos con la misma cantidad de buques, ya sean 60, 30, 40 o 100. Porque la tasa de hundimiento, el número de hundimientos máximo va a ser este. Y pues entonces empezaron a hacer. Pero cuando estamos aquí ahora mismito, que es quizá enero del 42, encontramos unos Estados Unidos que no están preparados para la guerra. La Marina de Estados Unidos, a pesar de que se ha llevado 2 años viendo lo que pasaba en el Atlántico, ha pasado olímpicamente de aprender nada, o no ha querido aprenderlo, era una ceguera que no se entiende. La Armada no estaba preparada, las patrullas aéreas civiles, que es un elemento indispensable para encontrar a los submarinos enemigos, sobre todo si están en costa, no estaban listas. Es más, la guerra empezó y en la costa oriental de Estados Unidos estaba iluminada como si fuera el 4 de julio, y los barcos iban allí tan alegremente de uno en uno, y ya veremos que los submarinos dijeron, esto es Jauja. Sí, porque aparte digamos, el efecto de la luz en el horizonte hacía que se viese mejor todavía los barcos en la oscuridad, ¿no? Por el efecto de la sombra que reflejaba. Sí, o sea, si tú tienes que disparar y encima te lo hacen como si fuera un juego de sombras, ¿no? Ellos tienen sus típicos libros donde se ve la sombra de los barcos, porque veían lo mismo que había en los libros, lo veían en los barcos, porque los barcos seguían navegando ya fuera de noche, de día, iban de uno en uno sin ningún tipo de protección. Ya digo, no había una protección aérea, no había buques, porque claro, Estados Unidos aún no tenían su producción naval o su producción armamentística al 100% y tardarían todavía unos cuantos meses, y en tanto en cuanto pues tuvieron que aprender vamos a ver cómo nos enfrentamos a estos peligros que tenemos en la misma costa sin recursos físicos. Ya cuando tuvieron miles de barcos pues ya no había problema, y cuando digo miles de barcos es literalmente miles de barcos, ya no hubo problemas, pero mientras tanto ya veremos que tuvieron que ir adaptándose a las situaciones. Yo creo que, Saúl, podemos comenzar un poco antes de la singladura al cruzar el Atlántico, claro. ¿Cómo empezó esta guerra submarina, ¿no? Digamos, cómo Alemania volvió a usar un arma que ya empleó con mucho éxito en la Primera Guerra Mundial y que, pese a las prohibiciones, logró reconstruirla rápidamente y volver a ser un arma importante en su arsenal. Aunque no era la apuesta principal de Hitler, ¿no? Hitler era más al principio de buques de superficie, ¿no? Bueno, poca gente se habrá leído las memorias de Raider. Yo sí me las he leído. La verdad que no son precisamente un libro fácil de leer, pero llama la atención este pequeño detalle. Es decir, cuando Raider toma el control, cuando ve a Hitler llegar en el 33 al poder, pues evidentemente él, como militar que es, y pues evidentemente se pone a su disposición, y entonces pues Hitler, como persona de tierra, no es un marino, no entiende a Mahan de verdad esa idea tan absoluta de que controla el mar, controla las fuentes de comunicación y controla. Pues Hitler no le presta mucha atención, pero cuando llega el 38
y bueno, un poquillo antes empieza ya a preguntarle a Raider qué es lo que piensan para una guerra de futuro. Claro, evidentemente Raider le pregunta ¿contra quién? Y Hitler le asegura, que además lo dice en su memoria, que no olvídese, contra Inglaterra no va a ser la guerra, porque nosotros vamos a hacer tan bien, que en todo caso Inglaterra no nos va a querer declarar la guerra, porque además no le interesa. Pues, Hitler era tenía unas ideas preconcebidas, y esas ideas preconcebidas se iban a cumplir sí o sí. Si decía que los americanos eran vagos, punto y pelota. Si decía que esto no... Y si decía que los británicos no iban a entrar en guerra, los británicos no iban a entrar en guerra, Francisco. Te pongas como te pongas, lo he dicho yo y punto. Claro, esto, como vimos tú y yo, ¿te acuerdas en la película cuando hacíamos aquella saga, que todavía tenemos que terminarla, la de los años antes de la guerra? Camino al Armagedón. Exactamente, parece que Hitler todo lo que decía lo cumplía. Entonces, si Hitler decía que no iba a haber guerra con Inglaterra, pues Raider le dijo, pues si no va a haber guerra contra Inglaterra, lo que necesitamos modernizar nuestra flota de superficie, porque no vamos a tener que enfrentarnos contra una nación naval como es Gran Bretaña, ¿verdad que no? No te preocupes. Entonces surge el Proyecto Z. El Proyecto Z no es que de repente a todos los marineros y a todos los oficiales de alto Estado Mayor de la Kriegsmarine se le fuera la pelota. Ellos le plantearon dos opciones aquí. Le dijeron, podemos hacer una flota muy ligera, basada en cruceros ligeros, destructores, patrulleras, lanzatorpederos, en fin, una cosa que podemos hacerla muy rápida, o siguiendo la estela de lo que se está proponiendo de moda, todavía se mantenía aquella época, podemos hacer un megabuques, mega acorazado y demás. Y claro, ¿qué dijo Hitler? Un megalómano narcisista. Cuanto más grande, mejor. Contra más grande, mejor. Parece mi madre cuando hablaba de los perros. Pues efectivamente, contra más grande, mejor, y le dijo el Proyecto Z. Claro, le dijo Raider, vale, pero esto vamos a tardar 10 años en construirlos, con las fábricas a plena potencia. ¿En cuánto tenemos estos 10 años? Estamos hablando de 38 al 48. Sí, sin problema. Hitler le dice que no hay ningún problema, que tienen esos 10 años para construirlo. Entonces se empieza la construcción. Implicaban pues no solamente grandes acorazados, sino incluso la construcción de portaaviones, lo cual hubiera implicado pues un desarrollo naval distinto al que tenían, en fin, una construcción megalodóntica. Y los submarinos, pues sí, tenían previstos submarinos, pero tampoco tanto. Los submarinos tienen su función, que en este caso todos lo sabemos, que es detener o interrumpir el tráfico naval. ¿Cuál es su sorpresa cuando estalla la guerra en septiembre del 39 y rápidamente los británicos el día 3 le dicen a Alemania que declara la guerra? Eso dice que a Hitler le dejó con un shock, pero a Raider les jodió muchísimo, porque llevaban solamente un año con la construcción del Proyecto Z y ahora, ¿qué hacemos? Porque si hubieran construido el plan de buques rápidos y pequeños, pues hubiera sido más fácil, porque son buques que precisamente les servirían para enfrentarse con una nación como Gran Bretaña, pero no le habían dejado. Así que de repente se va a encontrar sin suficientes barcos de superficie, sin suficientes barcos grandes y evidentemente sin submarinos para enfrentarse contra la poderosa Royal Navy. Y aparte, un problema que nos encontramos, ¿no? Es que os encontraba Hitler, es lo que ellos llaman el Triángulo Mojado, que es básicamente el Mar del Norte y cómo podían encerrar su flota justo en esa zona, ¿no? Sí. Además, eso es tan sencillo. Bueno, sencillo no es nunca nada. Evidentemente el Canal de la Mancha es fácil controlarlo, tú pones artillería en la costa, tú pones minas, eso no es problema, aunque luego veremos que hubo más adelante, no decimos nada, hubo una vez que se le ocurrió a los alemanes la brillante idea de coger sus buques que estaban en Brest y volverse a llevar a Alemania y justo por el Canal de la Mancha, con un par de huevos, y lo hicieron bien, claro, los pillaron todos de sorpresa. Pero la segunda parte era cómo salimos al Atlántico. Pues los buques tienen que superar por el norte Gran Bretaña y lo que pues tenemos entre Groenlandia, digamos, y Gran Bretaña, pues está Islandia, que es un territorio danés que estaba controlado por los británicos, y por ahí hay que cruzar, como dices tú, y ahí pondrán campos de mina, pondremos barcos y sobre todo la megabase naval que hay en Scapa Flow, que está en el norte, en Escocia. O sea, es casi muy difícil atravesar por allí, aunque algún barco se escapó, evidentemente. Sí, ¿no? Y de hecho también había planes, yo creo que se habían sacado algunos buques y submarinos antes del ataque a Polonia para que no les pillasen en ese triángulo mojado, ¿no? Sí, quiero recordar que el Germania, que luego sería el Admiral Scheer, ya había salido, pero ¿qué pasa? Que volvió rápido porque no estaba preparado, ¿no? Pero sí, ellos por su parte procuraron que cuando empezara la guerra, unas semanas antes ya habían avisado a su fuerza, a la Kriegsmarine y sobre todo a la Royal Navy, a Kriegsmarine solamente, de que estuviera prevista la posibilidad de que iniciara la guerra, y entonces interesaba tener lo que se llamaban los acorazados de bolsillo, esos buques rápidos y pequeños y siguiendo el Tratado de Washington, pues en el Atlántico para atacar
a los buques mercantes. ¿Cuál fue el problema que tuvo el este? Pues fue que su capitán entendía que un buque de guerra es para enfrentarse contra otros buques de guerra. No entendía la idea de que un buque de guerra también puede hacer el corso, también puede detener la navegación mercantil. De hecho, si nos vamos a nuestro tema de los submarinos, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. La gente puede pensar que al comienzo de la Segunda Guerra Mundial Alemania tenía cientos de submarinos y los lanzaba ahí. Ya he dicho que no estaban dentro de los planes de los alemanes. Y eran los pocos que tenían eran casi costeros, unos del tipo 2, que tenían un alcance muy pequeño para, digamos, vigilar puertos y proteger la costa. No eran casi submarinos ni de ataque. Básicamente eran estos para estar en el Báltico, para entendernos. Sí. Entonces, y para el Báltico sin salir No, el típico submarino de voy, salgo, hago una pequeña patrulla y vuelvo a dormir a casa. Eso, no era otra cosa. Sí. De hecho, porque, Antón, repite, creo que deberíamos contarlo, y lo vas a contar tú, Francisco. El Tratado de Versalles prohibía los submarinos. Sí. Esto los tuvieron que hacer rápidamente a partir de 33. Sí. O sea, tuvieron que hacer un apaño que fue que Dinamarca de repente se convirtió en una gran fabricante en los años de posguerra, de entreguerra, de submarinos, gracias a que algunas fábricas de submarinos de la Primera Guerra Mundial se trasladaron a Holanda, que había sido neutral durante la Primera Guerra Mundial, y allí se construyeron submarinos que incluso algunos vinieron a España, otros se vendieron a la Unión Soviética, pero eran porque los ingenieros alemanes siguieron fabricando submarinos, pero claro, una cosa que tú fabriques submarino de extraperlo, otra cosa es crear una armada. Y crear una armada es como ya se vio en Lepanto. Es decir, no solamente juntar los barcos, es preparar la marinería, preparar los capitanes y prepararlos todos. Y Hitler, al llegar por el 33, tú en 6 años no preparas una armada con doctrina, capitanes y demás. Como mucho puedes preparar pues una mini armada, que es lo que estabas tú contando al principio de la guerra. De hecho, la flota de submarinos eran 56 submarinos, pero solo 26 eran aptos para, digamos, cacerías en alta mar, ¿no? Es decir, para salir un poco de este triángulo mojado del Mar del Norte y adentrarse en el Atlántico. Por lo tanto, estamos hablando de 26 que realmente por temas a lo mejor de renovación, plantilla, entrenamiento, tal, había 6 o 7 al principio en campaña y los demás estarían como en periodo yendo o viniendo precisamente del mar. Porque además tiene un problema, y es que los submarinos, pues lo sabe la gente, cuando van en superficie funcionan con motores diésel, cuando van bajo el agua van con sus baterías, y eso evidentemente pues ralentiza mucho el radio de acción, la alimentación de los marineros, número de torpedos que pueden transportar, etcétera, etcétera. Claro, es que de normal, el oyente que se haga la idea un poco, de que de noche es cuando se va en superficie cargando las baterías y de noche y de día, si es una zona peligrosa con cerca de a lo mejor alguna isla, alguna zona que hay aviones, hay que sumergirse de día y por lo tanto, claro, el avance rápido solo se hace de noche. Y lo que tú puedas ver, pues lo que el periscopio que sobresalga sobre el mar, pues te permite ver, evidentemente, pues un periscopio 2-3 metros como mucho, pues eso tiene un ángulo de visión muy, muy pequeña, es decir, no es lo mismo. Es más, cuando el submarino si la vela iba totalmente sacada fuera del mar, pues los marineros se subían lo más alto y tampoco veían mucho más, ¿sabes? No estamos hablando de esos marineros de esos serviolas que iban en los barcos, ¿verdad? Arriba del todo, encima de la vela, que veían a centenares de kilómetros. No. O centenares de kilómetros. Sí, pero algunos, por ejemplo, sí que algún submarino alemán empleó lo que tú acabas de decir, una serviola. Sí. En el mismo palo del periscopio se hacía una especie de apaño y se ponía una persona en él, es decir, en superficie. Sí, pero tenía que estar muy seguro de que no iba a aparecer ningún avión ni un barco en el agua. Claro. Tú tenías menos de un minuto para estar debajo del agua, porque como tardaras más, te apuntaban y te hundían. Sí. De hecho, hay otro invento para, digamos, aumentar la distancia de visión de los submarinos, que es el Wachstelze, que se usó sobre todo en el Atlántico Sur, ¿vale? En zonas donde se sabía que no iba a haber aviones por un tema de vuelos de alcance, zonas de bases aéreas. Sí. En mitad del Atlántico Sur, ahí se utilizó este Wachstelze, que era una especie de ultraligero, una ala delta,
que se enganchaba al submarino y se arrastraba y elevaba a un vigía. Eso va bien una cometa, tío. Una cometa, sí, una cometa, sí, una cometa, sí, no tenía nada más que eso, sí. Una cometa grande que era arrastrada por el submarino y así permitía aumentar el alcance de visión por el tema del horizonte. Esto es para los terraplanistas. El tema del horizonte. Cuanto más alto estés, más ves, ¿no? Sí. Hasta el infinito y más allá. Efectivamente. Pues estas cosillas son interesantes porque, claro, una cosa es decir qué fácil es esto de los submarinos. No, la realidad es que un submarino para encontrar un enemigo lo tenía muy difícil porque por su, digamos, bajo perfil. Cuanto más bajo es el perfil, más difícil te detectan, pero más difícil detectas tú. Uh-huh. Pero bueno, al final los barcos siempre utilizan la misma ruta. Es decir, es raro, sí. sobre todo por el tema de las mareas, porque evidentemente, aunque no tengamos ahora mismo las velas, pero oye, no es lo mismo para los motores ir por un sitio donde las mareas te puedan ayudar. Entonces, yo creo que ya podemos avanzar, lo hemos dicho antes, ¿no? Quizás los submarinos alemanes, empiezan a conocer el tema de los convoyes, empiezan a enfrentarse con ellos, descubren la táctica de manadas, ¿verdad? ¿La explicas tú, Francisco? ¿La explico yo? Bueno, explica tú. Yo más o menos puedo explicar lo que es básicamente una manada y la forma que tenían de coordinarse desde Berlín, pero mejor... Claro, sí, eso quería decir, porque la Rundeltaktik, es decir, la manada de lobos, era una táctica empleada por los U-Boot en la que, pues eso, ellos se establecían, se alargaban como si fuese una cuerda de submarino, por decirlo de alguna manera, y cuando uno de ellos veía un convoy venir, como hemos dicho que eran convoyes grandes de gran cantidad de barcos y además tienen que ir haciendo zigzag porque la normativa de navegación establece ese zigzag para evitar los torpedos, van suficientemente lentos, pues comunicaban a Berlín dónde estaba el enemigo y rápidamente pues ponían a todos los buques a enfrentarse contra el enemigo, además con la doctrina de que dejar pasar a los primeros, a los barcos protectores, digamos los lobos, y luego atacar a la manada que iba dentro. ¿Qué pasa? Que lo hemos dicho indistintamente y lo hemos dejado caer. La gran problema que tuvieron siempre los submarinos alemanes fue la falta de radares y la falta de comunicación entre sí, precisamente por las limitaciones que tenían de espacio, de antenas y demás. Siempre tenían que contactar con Berlín y Berlín dice Birkenhaven, que es la principal base de submarinos alemana, y ellos le respondían al resto. Este ir y venir de información será al final, microgestión de los submarinos será al final la muerte de estos submarinos, porque cuando los aliados, y sobre todo a través de la aplicación o de la maquinaria ultra, detecte o descifre estos códigos, pues los submarinos estarán perdidos. Porque aunque esto tardaron varios años y al final los códigos fueron cambiando y se añadían rotores a la máquina misma, o sea, tiene su historia. Esto no sería cuestión de contarlo ahora, pero es verdad que si tú le dejas muchas posibilidades al enemigo de estudiar tu código, tarde o temprano lo va a descifrar, que fue el caso de los códigos Enigma, y que la Ultra la consiguió descifrar y fue capaz de ir preveyendo dónde iban a aparecer los submarinos enemigos y o preparar el enviar barcos para hundirlos o aviones, o directamente que el convoy se desvíe y que los submarinos allí esperando y de repente no aparezca ninguno. De hecho, cuando hablas del radar, el radar a todo el mundo no es un invento inglés, ¿no? Británico. Es americano, pero sí. Sí. El radio detection ranging, es decir, el radiolocalizador en dirección y distancia, que bueno, es un invento que más o menos entendemos todo lo que es. Había una versión alemana que era el Matratza, que se utilizaba en naval, aunque ellos no lo incorporaban a los submarinos, que era más eficaz, era más válido que el radar. Pero bueno, el tema que quería comentar sobre los radares es que el radar, cuando se empleó sobre todo en los aviones enemigos, en los aviones aliados, fue lo que más puso en peligro a los submarinos, ¿no? Y de hecho, los alemanes, en una contramedida, empezaron a emplear un elemento francés, una especie de detector, el MECTOX, que era un detector de las frecuencias del radar, y avisaba con unos minutos de antelación de que un radar les había detectado. Es decir, el radar sabes que funciona con unas ondas que rebotan en una superficie y regresan, ¿no? Pues este sistema MECTOX, que tenía una versión alemana, el FUMP, detectaba que había sido, digamos, enganchado, ¿no? Eso que se llama enganches, ¿no? Que había sido localizado y, por lo tanto, el submarino se sumergía un poco antes incluso de que el avión llegase. Por lo tanto, este sistema funcionó bastante bien
Y luego ya Pero, lo descubrieron y como todo en esta sí. guerra. Defensa, ataque, defensa, ataque. Tú Claro, mejoras mi justo, sí. ataque, yo mejoro la defensa. Sí, sí. Según Harald Buch, en su libro Así fue la guerra submarina, lo gracioso de este caso es que este sistema que se empezó a aplicar en esta época de la guerra del Caribe es que era radioactivo, generaba cierta radioactividad y los alemanes pensaron que les iban a localizar y dejaron de usarlo. Vale. Pero la realidad es que no les localizaron por la radioactividad como pensaban, sino que los localizaron porque habían cambiado a unos radares de más microfrecuencia, ¿no? Pero es interesante lo que tú dices, eso, van mejorando las técnicas ambos bandos y después gana el que hace la última innovación, ¿no? En este caso fue ese nuevo radar de ultrafrecuencia, ¿no? Que no detectaba el FUM. Incluso el uso yo la primera vez que lo leí me quedé un poco pinchado, que era el tema de los focos. Es decir, cogías un swordfish, un swordfish evidentemente no, un barco de estos, un avión de estos, lo llamo barco porque son aviones grandes, no hidrocanoa, y llevaban un foco y como fueran capaces de pillar con el foco al submarino, cegaban a la tripulación si estuviera fuera, le empezaban a lanzarle bombas o cargas de profundidad y hundieron un montón de submarinos, estos aviones. En la película de Greyhound se ve perfectamente, se ve ese momento en que la aviación de repente abandona al buque. No, si alguien ha visto esta película, se les recomiendo que la vea. Abandonan de repente a la flotilla y le dicen, bueno, pues nos vemos dentro de 3 días en otro terreno. Porque claro, evidentemente los aviones tenían su limitación de vuelo. Y entonces, pues es que un avión desde el aire ve un submarino aparecer, vamos, pero muchísimo antes de que te lo puedas imaginar. Sí, sí. De hecho, hablando de aviones y de esos focos al principio los llevaban como todo el rato para localizar, pero al final, como iban guiados por radar, lo que hacían era justo en el momento, unos metros justo antes de comenzar a disparar, era cuando encendían el foco para cegar lo que tú dices y también apuntar mejor, ¿no? Pero es interesante que los alemanes, para que veamos que esto es una especie de guerra de avances, ¿no? Los alemanes comenzaron a poner cada vez más ametralladoras, cañones antiaéreos en los submarinos. Y llegaron a hacer unos submarinos que se llaman los Flakfallen, trampas antiaéreas. Hay uno que fue el U-441, que fue dotado, para que lo veáis los oyentes, con 3 cañones de 40 milímetros, 12 del 20 y una docena de ametralladoras, todas ellas, ¿vale? ¿Para qué? Para que un avión o un par de aviones lo detectasen por el sistema de radares, se acercasen a ellos pensando que era un submarino normal y era un submarino antiaéreo. Vale, intentar destruir un poco estos aviones de reconocimiento, porque veáis... Sí, pero claro, todo ese armamento sobre la vela del barco, pues evidentemente afecta a la estabilidad y al silencio del barco. Sí, completamente. De hecho, este invento duró poco porque este U-441 tuvo 20 muertos y tal, y al final se logró sumergir sin el comandante, y el capitán médico fue el que dirigió el regreso, porque murieron todos los que estaban en la superficie, ¿no? Claro, nosotros para disparar 12, 15, 27 armas antiaéreas hace falta mucha gente allá arriba. Pues ponte a 2 como mínimo, pues claro, 24, pues, o sea, la dotación del submarino entera. Entera casi, sí. Y dejaron de hacerlo, esa técnica, ¿vale? Digo, pero para que veáis que sí que hay muchas cosas interesantes sobre el sistema. De hecho, para engañar a los aviones, también tenían un sistema para hacerse pasar por un barco y no por un submarino, que era un globo con papel aluminio flotando, y lo arrastraban para hacer más grandes la sombra al radar y que no aparentase ser un submarino. O sea, digo, para que veáis las vueltas que dieron ambos bandos. Bueno, ¿empezamos ya con el Caribe? Sí. Vamos ya al comienzo de Al principio, evidentemente, la guerra no empezó en el Caribe. La guerra empezó en la costa norte de los Estados Unidos. Hay que entenderlo un poquillo. Creo recordar que el río San Lorenzo, ¿verdad? Que es, bueno, el río San Lorenzo yo creo que tiene que ser más que un río, eso casi parece un mar, que está en la costa canadiense, hasta pues las costas de Carolina. Claro, aquella región, pues rápidamente los submarinos empezaron allí a hacer lo que has dicho tú, el tiro al pato. Pero estamos hablando ya de 42. Sí, ya hubo la declaración de guerra tras Pearl Harbor. El oyente, para que se haga la idea, que estamos ya después del 8 de diciembre, fue Pearl Harbor, el 9 de diciembre, el comando de guerra alemán, ¿no? Marítima, da orden, el SKL. SKL da orden de
atacar a los barcos estadounidenses ya sin reglas de enfrentamiento, es decir, ya a dolor. Sí, hombre, siguiendo las normas que establecen que puede ser atacado sin tener que avisar un buque de guerra enemigo. Eso es lo que decía la normativa, claro. Que tú ya establezcas que un buque que lleva armas enemigas, un buque enemigo, pues eso es otra cuestión. Pero no vamos a entrar en eso ahora, ¿verdad? No toca. No, pues si no, todos los mercantes no cumplen. Bueno, pues al principio, como digo, eran los barcos que recorrían aquella zona. Pues resulta que estos barcos, vamos a ver, los barcos salen de los puertos norteamericanos y tienen que ir a Halifax o a los puertos que haya en Canadá para allí sí que formar sus convoyes. ¿Qué pasa? Que los barcos iban alegremente de día, de noche, de uno en uno, de dos, sin problema, y los submarinistas alemanes dijeron, esto es jauja, esto lo veíamos nosotros, vamos, ni cuando hacíamos las prácticas de tiro en el Báltico. Y empezaron a hundirse muchos barcos, pero no se hundían los barcos, como digo, en los convoyes, se hundían antes de llegar a los convoyes. Antes de llegar, sí. Antes, lo cual es una putada, evidentemente. Lo mires por donde lo mires y dices tú, da igual donde se hundan barcos, sí, pero es que si encima no llegan para el convoy, pero me lo estás poniendo, porque encima están allí esperando a los del convoy para poder salir a tener el número de barcos y tienen que seguir esperando, porque hasta que no tengan un número de barcos mínimo, como he dicho antes, no salen. Si ya sé que me van a hundir 20, 10, 15, pues tengo que esperar a tener un número considerable de barcos para poder salir. Aquí, esto es lo que se llama, este momento, estamos los primeros ataques, en enero de 1942, sí. Es la operación Golpe de Tambor. Sí, ¿vale? Es decir, de los 12... Es justo eso, suena mejor. De 12... Suena siempre todo mejor, sí. Hasta declaración de una guerra. Perfectamente. De 12 navíos que en teoría podían ir a combatir a la zona del norteamericano, solo 6 participaron, ¿no? Que salieron de esas bases francesas de Vizcaya, de la zona del Golfo de Vizcaya, sí. De Brest, Golfo de Vizcaya, de Rochefort, toda esa zona por ahí. Esto es muy importante, porque esas bases que se consiguieron tras la toma de Francia son los que facilitan la salida al Mediterráneo, que no lo mencionamos, a la salida al Atlántico y al Mediterráneo y a todos lados, ¿no? Porque si no estarían atrapados en ese mar del norte y todo lo que vamos a hablar hubiese sido casi imposible si no llega a ser por estas bases en la Bretaña, ¿vale? A ver, el Mediterráneo es interesante y hay buenos podcasts grabados, por ejemplo, por Esteban de Zafarrancho, contando el tema del Mediterráneo. Los submarinos italianos, a pesar de haber tantos, había mucho más submarinos italianos que alemanes e ingleses, eran de tal cantidad de variedad. Había un chiste que decía que había tantos submarinos italianos como series de submarinos había, o de clases de submarinos había en Italia. Eran submarinos muy lentos a la hora de sumergirse, con grandes tamaños, en fin, tenían una serie de taras y no estaban hundiendo la cantidad de barcos que se consideraba adecuados para mantener la guerra en el norte de África, tanto así que Alemania tuvo que mandar submarinos al Mediterráneo. Sí. O sea que hablaremos después de eso, porque afecta un poco al Caribe. Efectivamente. Bueno, como estamos diciendo al final... Mira, déjame solo mencionar un poco la misión esta. Esta misión que se une a la que tú dices es en el sector de la costa, entre el río St. Lawrence y el cabo Hatteras. Exactamente, el cabo, no me acordaba del cabo. Y hundieron en 3 semanas, ¿vale? 11 buques petroleros y otros 28 barcos mercantes. Es decir, sí que estamos hablando en unos momentos muy buenos. Empieza lo que se llama el dorado, ¿no? Esta época de años felices para los submarinos. Es este año, el año 42. Es el año más feliz para el arma de submarinos. Y comienza con esta gran operación de golpe de tambor. La verdad que hundieron muchos barcos, pero la gente no sabe, se hundieron muchos más durante la Primera Guerra Mundial. Hubo un momento durante la Primera Guerra Mundial que los británicos tuvieron a un tris de pedir la paz porque no podían mantener el sistema de navegación. Pero bueno, sí que hundieron barcos, evidentemente ya veremos un poquito más adelante cuáles fueron los errores que cometieron los capitanes. Pero llega un momento en que dicen los oficiales navales, bueno, no tenemos barcos, todavía no tenemos suficientes aviones, tenemos que establecer unas medidas de defensa pasivas y no vamos a hacer convoyes que partan desde los puertos de Charleston, por ejemplo, de Carolina del Norte para llegar hasta Halifax. Así que lo que hacen es que los submarinos van a viajar caboteando de día, que tienen más posibilidades de ver si hay torpedos, aparte de que si voy pegado a la costa, pues el submarino tiene menos posibilidades de acertarme, solamente puede atacarme por un lado, me puede confundir con el fondo, o sea, muchas posibilidades, y cuando llegaba la oscuridad, el barco se quedaba en el puerto donde fuera. Esto se le llamaba el leapfrog, como el salto de rana, ¿verdad? De rana, sí. Exactamente. Así que Dennis dijo, vale, perfecto, no puedo atacar en la costa americana, pero sé cuál es el gran problema que tienen los Estados Unidos. El problema que tienen Estados Unidos es que su petróleo procede de 2 sitios. O procede de Texas, y de Texas no puede ir hasta la costa este, donde están las grandes refinerías, porque no tienen ni trenes. Bueno, sí tienen trenes, pero no es el método más fácil, ni más rápido, ni más económico para llevar petróleo.
no lo pueden llevar ni en camiones, porque no eran los camiones que existen ahora, ni existen los trenes. Lo tienen que llevar en barco, ya sean de Texas, o ya sean de San Francisco, o ya sean las plantas petrolíferas que tienes en Venezuela y en otros lugares de México. Y ese petróleo tiene que ir en barco a los Estados Unidos, sí o sí. Con lo cual, como ya decíamos antes, tú no tienes que defender todo el mar, tú no tienes que viajar todo el mar, tienes que defender o viajar donde van a ser las rutas más probables. Así que Dennis manda a sus submarinos a cubrir los posibles rutas de trayecto, los posibles trayectos que van a tener que hacer los barcos para ir, como hemos dicho antes, desde Venezuela, desde México o desde Texas a los grandes refinerías de petróleo que tienen los Estados Unidos. De hecho, la primera operación, ¿no? En esta zona es la operación Tierra Nueva, ¿no? Es una operación entre el 15 y el 16 de febrero de 1942, digamos, un poco antes ya habían mandado a estos submarinos hacia las aguas de Venezuela, en el Golfo de Venezuela, y en 3 días, en 3 horas, en Aruba y Curazao, hundieron una serie de barcos, y lo más interesante, o lo más llamativo, es el ataque con el cañón del submarino a la propia refinería de petróleo de Aruba. Sí, con su 88 dijeron, vamos a bombardear, fíjate lo que estamos hablando, vamos a bombardear una refinería con nuestro cañón de 88, como una muestra de machada, como diciendo, sabemos que no va a venir ni un barco ni un avión a protegerla. De hecho, ese fue el submarino U-156, y lo interesante de este U-156 es que tanto disparó con ese cañón de 88 milímetros que llegó a estallar del calor de tipo sabéis que los cañones se calientan, y reventó y mató a un marinero y dejó muy herido grave a otro, ¿no? Y entonces el comandante del submarino solicitó a von Halstein, el von Halstein, el comandante, solicitó a Berlín que le autorizase un recalar en la Martinica, que es una isla de Vichy, de la Francia de Vichy, y fue autorizado. Las autoridades de Vichy le consintieron entrar, y allí, hubo el típico, salieron el herido, y ahí comenzó una presión bastante profunda a lo que se llamó el asunto de Martinica, el caso Martinica, en el que los aliados, Estados Unidos, presionó mucho a Francia, Vichy, por considerar ese acto un acto de, digamos, casi de guerra, ¿no? Una especie de muestra de que no eran neutrales. Y bueno, al final se calmó el ambiente, pero pudo fácilmente en ese momento Estados Unidos haber atacado la Martinica por ese soldado, ese marinero del U-156, que lo dejaron, digamos, en un hospital de la Martinica. Pues sí, la verdad que lo de Curazao, como dices tú, lo de Aruba, o las demás otras las refinerías, allí abriendo fuego desde el barco, ya es el colmo. Sí. Bueno, incluso hubo una serie de petroleros, la gente no lo sabe, pero los petroleros evidentemente son grandes, pero si tienen que atravesar una región de aguas poco profundas, como puede ser el Golfo de Venezuela, pues los petroleros tienen que ser especialmente preparados. Bueno, pues hundieron una serie de petroleros de este tipo, de los de poco calado, que se encontraron de repente los venezolanos y sobre todo los norteamericanos diciendo, ojo, que como sigan hundiendo barcos de este tipo, no tenemos, es decir, hay que construirlos. No es me vale cualquier petrolero, son petroleros muy específicos por su poco calado que tenían para poder entrar y salir del Golfo de Venezuela, y estuvieron a un tris de tenerse que plantear medidas drásticas porque se podían que entrar sin petróleo de Venezuela, que en aquellos momentos y todavía hoy es uno de los mayores productores de petróleo y que suministraba sobre todo a Gran Bretaña. Sí, de hecho se hundieron un mes 18 buques petroleros de estos y 23 barcos comerciales en esta zona, ¿no? Es decir, estamos hablando de unos ataques sin casi defensa por parte de las US Navy, y bueno, de la Royal Army habría pocos por ahí, pero alguna barco rápido habría. De hecho, tal fue la desesperación de Estados Unidos en este momento, porque todavía no había comenzado o no había llegado ese plan naval tan grande que hicieron, ¿no? Con la construcción de los destructores, los Liberty y todo eso. Ellos llegaron a usarlos, una palabra en inglés, no sé, me acuerdo, Dowlet, espera, si me acuerdo el nombre. Son unos barquitos, cualquiera, barcos de pesca, barcos mercantes, que les ponían un par de ametralladoras y cañones para hacer, digamos, de escolta de estos petroleros en estas aguas supuestamente tranquilas del Caribe. El problema de estas aguas supuestamente tranquilas del Caribe es que por las islas existen unos caminos, ¿no? No se puede, será muy grande el Golfo de México, no pongo en duda que es muy grande,
pero para salir al Atlántico tienes que pasar o entre la Florida y Cuba, o entre Cuba y Santo Domingo, o entre Santo Domingo y las Islas Menores, ¿no? Entonces, al final hay unos pasillos que se llaman las zonas de muerte, ¿no? Las kill zone, en la que los submarinos alemanes esperaban a los barcos. Y como no había dragaminas, no había tampoco barcos cazasubmarinos en este momento, era un paraíso. Bueno, sí, la verdad que tuvieron que plantearse lo que estamos diciendo, todas las posibilidades, como dices tú, coger un barco y meterle 2 cañones, incluso llegaron a plantearse la opción de decir, mira, en vez de venir directamente a Estados Unidos, iros a Gibraltar y allí ya en la refinería de Gibraltar, pues vosotros el petróleo se refina, no sé cuánto, pero al final fue también un absurdo porque en cuanto los submarinos que estaban por el centro del Atlántico pillaron a estos barcos, pues todos al fondo del mar y angelitos al cielo, ¿no? De hecho, aquí los oyentes pueden estar pensando, por ejemplo, cómo llegaban estos submarinos, ¿no? Si antes mencionábamos que los submarinos tenían un alcance bastante limitado, por ejemplo, los clase 7, los tipo 7. El más construido, el más conocido. El más conocido, el más famoso, de 517 toneladas, ¿no? Tiene un radio de acción de 7.000 millas. Y para que nos hagamos una idea, del 3 a Nueva York hay casi 3.000, por lo tanto sería ir, dar unas vueltinas y volver. Sí. Por lo tanto, ahí... Eso para la gasolinera, me lo estoy imaginando ya. Efectivamente, hay que ir a una gasolinera, ¿no? La gasolinera, de hecho, llegó a ser tal la desesperación que varios periódicos y, bueno, y también me imagino que los servicios secretos llegaron a pensar que había bases en las Canarias, por ejemplo, que Franco estaba ayudando a repostar submarinos en Canarias, digo, para Hombre, yo no intentar digo tan explicar. al sur, pero por Galicia se vieron muchos barcos extraños. Sí, había muchos, pero supuestamente eran de vuelta. Ah, vale. Pues ya está. Supuestamente. Yo es lo que oí, y para coger el wolfranio también. Pero bueno, el tema es cómo llegaron allí, ¿no? Esas gasolineras, ¿no? Es muy interesante. Bueno, sabemos que hay buques cisterna, ¿no? Siempre los habrá y siempre los hubo. Sí, los ha habido, eran buques de superficie cisterna, sí los había. Pero llegó un momento que estos buques cisterna fueron eliminados y ya casi no quedó ninguno, y a alguien se le ocurrió una brillante idea. Si los buques cisterna son destruidos, pues hagamos submarino cisterna, ¿no? Y ahí aparece el famoso, o mejor dicho, no famoso, el desconocido tipo 14. Era un submarino. Las lecheras, justo. Las vacas lecheras que dan de todo, ¿vale? Estos submarinos desplazaban 1.600 toneladas, es casi 3 veces, un poco más de 3 veces, de un submarino clase 7, ¿vale? Tenía un alcance de 12.000 millas. Es decir, se podía acercar perfectamente hasta Aruba, echar ahí gasolina a los submarinos clase 7 y volver. E incluso estos submarinos tenían un transporte de 720 toneladas de diésel para repostar, pero también transportaban comida, alimentos, tripulación, que servía para reemplazar a la que estaba herida en los otros submarinos y así, digamos, mantener un poco a los cazadores más tiempo en la zona de caza, ¿no? Estos submarinos, la lechera, eran importantísimos. Había una orden dicha por Denis que decía que en vez de que hubiera una lechera suministrando combustible, torpedos y comida a un submarino, casi sitio donde fuera, si eran detectados por un barco, por un avión, el que estaba, el clase del tipo 7 normal y corriente tenía que sacrificarse literalmente y defender, luchar, enfrentarse contra el avión y dejar que la lechera se hundiera y escapara. Es decir, esta lechera era importantísima porque es un submarino muy específico, muy difícil de construir, y entonces la doctrina era clara. Viene un avión, la lechera se va y tú te enfrentas contra el avión y vas a morir, pero tienes que hacerlo, pero la lechera no se puede perder. Y la guerra la perdieron los alemanes cuando empezaron a perder más rápida la lechera de las que podían construir. Efectivamente, porque la lechera tenían que ir a un sitio, perdona, Antonio, Francisco. Sí. Si la lechera te dice, oye, yo voy a estar en el punto 27 norte, 35 este, por decir algo, y allí tienen que ir los submarinos para recoger, allí está la gasolinera puesta, pues allí es donde iban rápidamente los aviones a buscar a hundir esta lechera. Era primordial hundirlas. Precisamente lo que estoy diciendo, en el momento que ya no tengo combustible o no tengo torpedos, tengo que volver a Francia, con lo que tarde en ir y en volver. No, y el tiempo en zona de caza es mucho menor. Y claro, el Enigma, cuando llegaron a descifrar el código Enigma, las lecheras estaban perdidas, porque básicamente tenían que anunciar su posición.
Por tanto... Siempre tenían que estar donde tenían que estar, todos los momentos. Entonces llegó un momento que es que leer el enigma era leer casi el parte diario donde estaba el enemigo. Hoy está en tal sitio, porque además los submarinos siempre mandaban también, porque les faltaba esa información, pues cómo era la presión del viento, en fin, información meteorológica vital para los meteorólogos alemanes, y esa información pues era un continuo ir y volver de información, que a poco que pudieras triangular, pues decías, pues el submarino está aquí y además está esperando a que vengan los otros y han enviado los suficientes barcos y aviones para hundirlo. Pero vamos allá con los U-Boats en el Caribe. Entonces, bueno, a ver, no vamos a explicar ahora cómo es el Caribe, pero tú lo has dejado caer. El Caribe tiene multitud de islas, no todas ellas son aliadas. Había, como habéis dicho tú, había islas que pertenecían al antiguo gobierno francés, al actual gobierno de Vichy. Había islas abandonadas, en fin, aquello, decían los oficiales alemanes que aquello era la jauja, porque tú te podías esconder en cualquier isla, bajar a tierra inclusive para renovar el agua potable, tomar un poquito el sol en cubierta, es decir, para los alemanes aquello fue una época esplendorosa. Y bueno, lo que estamos diciendo, los submarinos, su misión iba a ser en todo momento pues estar en superficie esperando a que esos buques petroleros salieran de Venezuela para hundirlos. Tal fue la desesperación que el gobierno norteamericano llegó a aprobar algo que en aquel momento era antieconómico, como era construir un enorme oleoducto que conectara los puntos petrolíferos de Texas con la costa este. Son miles de kilómetros de... Pero claro, eso implica mucho acero, implica mucho tiempo, pero bueno, al final los americanos lo aceptaron como un mal menor. Decía, bueno, pues porque es que vemos que los barcos no van a poder seguir navegando por el Golfo de México y llevando este petróleo necesario a las refinerías. Y bueno, aquí llegaríamos a un momento en que a todos los especialistas en microgestión pues la fastidian siempre, que es los cocientes los cocientes efectivos, ¿verdad? Ya lo dirá McNamara y lo utilizará también Dennis. ¿Cuáles son matemáticamente los éxitos que están teniendo mis submarinos? Y el problema es que la estadística tiene un problema. La estadística dice que entre tú y yo tenemos un hijo y medio, Francisco. Sí. Ese es el problema que tiene la estadística. Es muy bonita, es preciosa, pero a veces tiene esas cosas. Pero y medio, porque es 1,5. Eso queda eso digo, que entre tú y yo cada uno tenemos un hijo y medio, tío. Sí. Así que, bueno, pues empezaba a mirar cuál era el promedio de submarinos, cuál era el promedio de submarinos en el mar. Entonces, una batalla de números, cuánto había hundido cada submarino, y eso al final te da una falsa sensación de éxito, ya que tú empiezas a pensar que sí, que estás venciendo al enemigo, porque fíjate tú la cantidad de submarinos que le estoy hundiendo. Y si partimos de otro error, que en eso no tiene las matemáticas la culpa, que es cuánto creo que tiene el enemigo de barcos, pues me empiezo a hacer las cuentas, digo, bueno, pues si le hundió 100 barcos y yo creo que tiene 120, no le quedan apenas nada. Claro, y es donde falló la Alemania nazi, igual que falló su líder cuando decía que los americanos no eran capaces de fabricar nada más que máquinas de afitar. Y que como has dejado tú caer antes, los americanos cuando empiezan a construyen, y llegará un momento que no tendrán 100 barcos y no tendrán 10.000, por decir una cantidad desorbitada, pero que es real. De hecho, en un libro que recomiendo a los oyentes, La Segunda Guerra Mundial en el Mar, una historia global, de Craig Simons, me queda mejor decir en inglés, hay una gráfica muy interesante sobre la evolución de dos elementos, ¿no? El número de barcos hundidos por los alemanes, la cantidad de barcos, mejor dicho, toneladas, ¿no? Hundidas por los aliados, y es interesante ver cómo siempre va increciendo la cantidad de barcos hundidos por los alemanes, es decir, el tonelaje es cada vez más alto, pero llega un momento que la construcción de barcos aliados supera el de hundidos. Por lo tanto, al final del todo, los aliados, aunque sufren muchas bajas, son capaces de, digamos, construir y recuperarlas. Y los alemanes, el problema que tienen es que cada vez son más incapaces de construir. Y es algo que veremos a partir del 43, que bueno, no lo vemos hoy, porque nosotros estamos hablando del año 42, en el que es verdad que siguen hundiendo muchos barcos, pero cada submarino que pierden no lo vuelven a recuperar. Mientras que los americanos, por ejemplo, en barcos mercantes, eran capaces de construir uno al día. No es que se tardase un día en construir un barco, pero sino que cada día salía un barco de los astilleros. Los famosos Liberty, ¿no? Que estaban hechos en un sistema modular,
Pero presamblado. una estandarización de piezas, Sí, que luego sí. será la norma en todo en lo que nos rodea a nuestro alrededor. Pero que en aquel momento era muy novedoso. Sí, sí. De hecho, quería buscar una cosa que había oído. Si lo encuentro, os lo digo más adelante. Voy a Vale, no buscarlo. pasa nada. A ver, llega tal el éxito de Raider que le empieza a enseñar los papeles y las estadísticas a Hitler, que Hitler dice, pues si esto está ya casi ganado, lo que vamos a hacer es que vamos a coger algunos submarinos y nos los vamos a llevar al Mediterráneo, que estamos teniendo problemas para que Rommel continúe ese avance por el Alamein. Así que, ni corto ni perezoso, como ya Raider le ha dicho, que está consiguiendo un éxito morocotudo. Más bien que Raider, Dönitz, que era el Santo Santorum de los submarinos, pues cogió submarinos y se los llevó para el Mediterráneo. Craso error, como has dicho tú antes, porque los submarinos no estaban ni de lejos hundiendo tantos barcos como era necesario. Así que se llegaron a mandar 36 submarinos al mar Mediterráneo, en comparación con que solamente había 13 en todo el Atlántico. Es decir, fijaros, para una charca como puede ser el Mediterráneo, 36 submarinos frente a un lago, un pedazo de mar como es el Atlántico, como un océano que es el Atlántico, pues 13 es nada, ¿vale? Y incluso se llegaba a pensar que, oye, mira la cantidad de petróleo que se están perdiendo, seguro que no tienen petróleo, van a tener un problema. Y el problema, valga la redundancia, es que nunca se hundieron tantos barcos, como estabas diciendo tú, ni tantos petroleros, como que hubiera una falta acuciante de este líquido, ¿vale? Era más lo que los alemanes pensaban. Claro, también hay que verdad que la economía alemana era muy inferior a la norteamericana y si tú le hundes 100 barcos a los alemanes dices tú, hostia, nos ha llevado a la ruina. Claro, yo me imagino los alemanes viendo que va un petrolero alemán diciendo, americano, estadounidense, sí. Dirán, qué bien nos venía a nosotros este petróleo. Claro, sí, eso me recuerda a aquella famosa escena, ¿verdad? De la puente de Market Garden, ¿no? Si le decía que el oficial, si yo hubiera podido tener este poder durante un día, pues esto lo mismo es. Sí. Es la guerra de los pobres, es decir, hemos hundido un petrolero y te dices, tienen 100 más, ¿sabes? Sí. Así que nada, en el otoño del 42, pues empieza a darse de repente pues un cambio, empieza de repente a aparecer más barcos de protección, como has dicho tú, ya no son buques creados así ad hoc con un par de cañones, sino ya empiezan a ser buques destructores, ya empiezan a aparecer aviones en el aire y empiezan a darse cuenta que el Caribe y los portaaviones de escolta. Que esos son los mejores, los portaaviones de escolta, que no confundamos con los Jeep, los famosos portaaviones Jeep. Los portaaviones de escolta son como nuestro querido Príncipe de Asturias, el antiguo Dédalo, si no recuerdo mal, que es un portaaviones basado en una estructura de un mercante que no llevan tantos barcos, tantos aviones como puede llevar un portaaviones normal y corriente. Pero para lo que los quieres, que es hundir un submarino, pues te sobran con 10 o 12 aviones o 20 aviones. Porque hasta el momento se había llegado incluso a plantear una cuestión que a mí, cuando la primera vez que lo escuché me parecía absurda, que es llevar un Hurricane o llevar otro submarino en la proa de un mercante. Ante el posible ataque de un submarino lanzabas ese avión, el avión atacaba al submarino y luego el piloto saltaba en paracaídas porque el avión no tenía dónde aterrizar. Bueno, a ver. Sí, no, a mí, dime que no te parece increíble esa idea. Si te sobran los medios. Claro, ante la desesperación de decir, sí, claro. Nos sobran Hurricane, porque es verdad que el avión Hurricane en un momento dado podía todavía vencer a los bombarderos, podía incluso enfrentarse a un M110 en algunas situaciones, pero contra un 109 el Hurricane no podía hacer nada. Entonces, en un momento dado los británicos llegaron a plantearse poner sus aviones, que los Hurricane los mandaron a Asia, los mandaron a África, o los ponían en la prueba de un mercante y decían, bueno, pues lo podemos gastar, por decirlo de alguna manera. Hombre, yo más que eso hubiese puesto unos que con anfibios, ¿no? Unos que tuviesen... Sí, pero es que yo que hice un podcast sobre el tema de los aviones con flotadores, es que bajar un avión al mar... Tú no bajas el avión, o sea, lo que es un hidroavión al mar hacia el bonzo. Primero tienes que esperar que el mar esté tranquilo. Si el mar no está tranquilo, tienes que provocar que el mar esté tranquilo, haciendo que el barco haga una serie de giros por el agua hasta que se cree una zona tranquila. Es decir, no es tan sencillo como va bajo el hidroavión al mar. ¿Vale? Pero estoy yo recordando, Saúl, estoy muy liado. Había un sistema que era como una especie de plataformas, como una grúa. Sí. Que se ponía y el avión despegaba sobre ella. Sí, eso estaba por encima, eso se ponía encima de los... Sí, yo no digo que no, si no se bajaba el hidroavión no despegaba del agua, eso se lanzaba desde una plataforma, sobre todo en acorazados, en cruceros, sí, eso fue, pero al recoger un hidroavión tú tenías que generar una zona de calma alrededor del barco. Bueno, vale, eso sí, vale. Entonces tú tenías que parar el barco, esperar que llegara el hidroavión, cogerlo, meterlo con la grúa, etcétera, etcétera, y eso evidentemente con un buque que está en un convoy tú no puedes parar de hacer todas esas cosas.
No, que el avión se tiraba. Bueno, ¿qué pasa? Que como estoy diciendo, empiezan de repente los submarinos a perderse más, las vacas lecheras empiezan a ser necesarias en otros lados y Dennis dice, bueno, pues como estamos fallando en el Golfo de México, vamos a irnos al Caribe no, vámonos más al sur, a Brasil, porque de Brasil también vienen otros barcos que ya no son petroleros, pero son barcos que al final, pues... Esto es la ruta de la bauxita. De la bauxita, efectivamente. ¿Y para qué queremos bauxita? Para el petardo, ¿no? Para el petardo, me encanta. No, para acero, ¿no? Sí, bauxita, ¿no? O sea, sí. Si no, creo, es que no sé, yo creo que sí, no sé. Bueno, no pasa nada. Pero lo busco, no sé. Es que me acabas de hacer una pregunta y me suena que es para hacer una aleación o algo así. Uh-huh. Bueno, pues en fin, al final, bueno, en Brasil, como todavía no habían llegado los submarinos, pues allí en Brasil se vuelven a encontrar que los barcos van de uno en uno, pero claro, rápidamente cuando aparece el primer submarino es como cuando el primer grito de tiburón, pues rápidamente los oficiales de la Armada pues empezaron a poner otra vez los barcos en ¿Sabes para qué convoyes? ESAU, cero en mineralogía los dos. Es donde se saca el aluminio. Pues el aluminio lo necesitamos para los carros, sobre todo para los aviones. Sí. Los aviones necesitaban mucho aluminio. Es más, cuando Stalin, ¿te acuerdas tú? Vimos eso. Cuando Stalin pidió un préstamo arriendo, decía que no quería aviones. Lo que quería era aluminio para construir sus propios aviones. Pues para eso la bauxita. Mirad, para que hoy estamos aprendiendo de todo. Muy bien. Pues claro, el problema es que ya no es como cuando en enero del 42. Ya estamos a final. Sobre todo estamos en agosto. Fíjate tú que no ha pasado otoño, septiembre, octubre del 42. Han pasado 10 meses. Y ya esta gente ha aprendido, y en estos 10 meses han aprendido más que los británicos en 2 años. Entonces, en cuanto aparecen los primeros submarinos en la costa del Brasil, pues rápidamente se ponen sistemas de convoyes, se crean patrullas de grandes submarinas, y todo lo que se había aprendido en el Caribe, pues se empieza a aplicar aquí a este momento del Brasil. Dennis sigue pensando que lo está haciendo de puta madre, sí que no hay ningún problema. Llegó a tener que sacar los submarinos, como he dicho antes, del Caribe. Ya para entonces, ¿con cuántos submarinos hemos dicho que empezó la guerra, Francisco? Era con 56 y 26 que podían ir a... Pues ahora tenía 350, que eran 50 más de los que él le había dicho a Hitler, que con 300, yo no sé qué tendrá el número 300, con 300 no te preocupes que ganó esta guerra. Ya, pues tenía 350 y ni por esa. Porque claro, cuando tú haces tus planes sobre una información errónea, pues evidentemente la solución es... Claro, pero aparte de esos 300, volvemos a lo mismo. Sí, muchos estarían en el Báltico en periodo de instrucción, en otros en reparación. Nada. Y a lo mejor útiles. De 350, 95 estaban operativos y de los cuales solo 25 estaban en el Atlántico. O sea, fijaros el nivel de desastre que había en cuanto a logística. Y aparte, algo que también hay que destacar más todavía, que los grandes marineros, ¿no? Los buenos marineros de los primeros años empezaron todos a morir y ahora aquí montaban el que no lo quería ir al frente ruso. Es decir, no sé qué era peor, el frente ruso o submarino. Pues yo, viendo lo que te he dicho, dame un fusil que me voy a la operación Fall Blue, pero ya. Porque, claro, los submarinos que estamos diciendo se están perdiendo. Claro, cuando un submarino es alcanzado, no es como un carro de combate que es alcanzado y la tripulación más o menos magullada puede salir corriendo, incluso puede alguno quemarse, morir. No. Cuando un submarino es alcanzado, estáis todos muertos, punto y pelota. Sí. Con suerte emergerá, y si el avión o el barco que te está atacando tiene piedad, pues dejará de dispararte. Si no, pues te seguirá cañoneando hasta hundirte con tu buque. Así que, como dices tú, esto es como cuando los antiguos pilotos de la Primera Guerra Mundial iban sin paracaídas. Una vez que eres alcanzado, pues no hay segundas oportunidades. Sí. Así que, claro, en fin, el error fue continuado. Dennis siguió diciéndole a Hitler lo que él quería escuchar. No sabemos si porque Dennis también se lo quería creer. Raider fue apartado en un momento dado del mando de la Kriegsmarine, sobre todo a raíz de los grandes desastres de los ataques a los convoyes en el Atlántico Norte. Llegó un momento en que Hitler llegó a gritar diciendo que iba a coger todos los acorazados, los iba a convertir en acero para construir más carros de combates, lo cual evidentemente demuestra que el conocimiento que tenía Hitler sobre el tema del acero es nulo, porque el ferrocemento Krupp de los buques te sirve para construir un tanque, pues como el acero que te puede dar una sartén. No, nada. Bueno, pero haría un tanque submarino. Sí, bueno, eso vamos a dejarlo. Entonces, cuando dimite Raider, pues totalmente. Dennis cogió el mando y es cuando él se crea como alto mando como el líder supremo, Befehlshaber de la Kriegsmarine, y pues sigue diciendo que aquí lo que hay que aplicar. Él no disuelve los barcos porque dice que tiene su sentido, pero él seguirá apostando por los submarinos, pero ya no
ni en la costa del Brasil, ni en el Golfo de México, ni evidentemente en la costa de Estados Unidos, sino que nos iremos a 2 sitios. Primero será a luchar al Atlántico Norte, pero en este caso, antes he dicho Atlántico Norte, me he equivocado, perdón. Los convoyes que iban desde Gran Bretaña hasta Rusia, pero a la Unión Soviética. Ahora sí, Ártico, ¿no? Sí. Ahora sí me refiero, primero mandar los buques a lo que era la ruta más corta, la que conecta Canadá con Gran Bretaña, pasando cerca de Islandia, y cuando, como has dicho tú, con la participación de portaaviones de escolta y bombarderos de largo alcance, sobre todo hidrocanoas, que participaron en el control, pues los submarinos tuvieron que irse a controlar el Atlántico Medio, y en el Atlántico Medio, pues allí hay menos barcos, pero es que además también fueron a buscarlo allí, porque ya los americanos pasaron de ser, lo que hemos dicho, cazados a cazadores. Llegó un momento en que había barcos cuya única misión era hundir submarinos y aviones que se dedicaban, gracias a la información de Ultra, a buscar los submarinos para hundirlos. Y ya los submarinos no podían salir ni para cargar las baterías. ¿Vale? Entonces, pues hemos visto un paso paulatino de una doctrina donde yo soy el cazador y tú eres el cazado, a un momento dado en que voy abandonando porque me están echando de todos mis caladeros de cazas, y el cazador y el lobo, como he dicho antes, pues se ha convertido en oveja. Y al final todo esto se resume en un error de concepción de para qué sirve la Armada, para qué sirven los submarinos y sobre todo aquel famoso Plan Z, que era una gigantesca bluff, un gigantesco malgasto de mano de obra, de materiales y de ingenio para construir grandes acorazados en una época en que el acorazado, como demostrarían los japoneses con sus grandes barcos, pues no tenían sentido durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Saúl, en ese Plan Z estaba el portaaviones que empezaron a hacer y quedó un dique, ¿no? El Graf Spee. Pero no solamente quedó en dique, sino que como no saben qué hacer con él, lo dejaron como secadero de madera. Sí, por eso digo que ahí se gastó muchos submarinos en ese secadero de madera. Exactamente, o sea, un secadero de madera la gente no sabe, pero una madera nada más que tú la cortas, tú no puedes utilizarla para nada. Tienes que esperar a que se seque. Se puede secar de 2 maneras. La dejas secar en un sitio más o menos seco, como puede ser este barco, o la metes en un horno pero claro, evidentemente en un horno vas a gastar una cantidad de combustible increíble para secarla. Y si no lo haces así, pues esa madera no te sirve para nada. Tanto así que cuando la desastre de Lepanto, lo cuenta Antonio y siempre me hace gracia, los turcos empezaron a construir una gran flota y la gran flota se le fue a pique al año siguiente porque estos barcos eran maderas que no estaban todavía secas, eran maderas húmedas, y en cuanto empezaron a tocar el agua, aquello se empezó a hacer agua por todos lados y se fue a hacer puñeta. O sea, la victoria de Lepanto fue doble. No, y había que, antes incluso de secarlos, en salmuera, estaba mucho tiempo en salmuera. Una cosa interesante, pero no fue todo un fracaso, sino el fracaso fue después de un éxito, ¿no? En el año 42, para que nos hagamos una idea, el 36% de todos los hundimientos de barcos aliados ese año se hicieron en el espacio caribeño, en estas aguas del Caribe. Por tanto, es importante destacar que tuvieron éxito y siempre pequeños flotas de submarinos. Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, por ejemplo, en el año 43, que todavía siguieron actuando en este mar Caribe, hubo 33 submarinos, de la clase 7 serían seguro, destinados a estas aguas. 5 de ellos no lograron salir del Golfo de Vizcaya, ya los hundieron yendo. 6 hundidos en el Atlántico, sin llegar todavía a pisar el Caribe, a nadar en el Caribe. Y 4 sí que llegaron al Caribe, pero fueron hundidos. Pero es interesante, regresaron 13, ¿vale? Con ningún éxito, y solamente 5, ¿vale? Lograron hundir 10 barcos mercantes y averiar 4 barcos enemigos. Por tanto, aquí se ve ya en el año 43 como todas las medidas defensivas que comienzan a hacer los aliados, Estados Unidos, comienzan a surtir efectos y ya el submarino deja de ser tan peligroso, ¿no? Mira, hay un mapa que encontré donde estaban puestos en puntos donde se hundieron los barcos que tú estabas comentando. Si uno coge un mapa del Caribe, se va a encontrar alrededor de Nueva Orleans, que es el puerto principal del sur de Estados Unidos, se hundieron un montón. Entre Cancún y la isla de Cuba, que es un paso obligado para llegar al Golfo de México, se hundieron un montón. O sea, allí los submarinos simplemente se ponían y esperaban a que cruzaran. En la zona costa norte de Cuba, entre Cuba y Haití, es decir, en aquellos caminos que estamos diciendo que es que por allí tienen que pasar. Al salir del estrecho de Panamá, o sea, evidentemente, en Curazao, en la zona de Aruba, en Maracaibo, o sea, en el que es donde está el Golfo de Venezuela,
todos esos sitios es donde hay más submarinos se hundieron. Y luego, evidentemente, por la zona de las islas, Dominica, Montserrat, Santa Lucía, Barbados, Granada, que los barcos, pues cuando decían, bueno, pues si no podemos ir por las Islas Caimán, no podemos ir al Golfo de México, pues bordeamos por la derecha. Pues allí también estaban esperando. Es decir, es sota caballo y rey. Cuando tú estás en el mar, todo el mundo ve el mar y dice, jo, es que es inabarcable. No, es que al final, sobre todo en la zona del Caribe, los posibles rutas hay contadas, 4 y 5. Y estuvieron los submarinos, como dices tú, hundiéndose 36% de barcos. Pero lo que estamos diciendo, han hundido el 36% de barcos de todo el tonelaje de este año, sí. Pero es que a lo mejor teníamos que haber hundido el 80 o el 90% para haber afectado. Claro, porque Estados Unidos va generando nuevos barcos cada día. Claro, que es lo que le falló, lo que estamos diciendo, un error de estrategia. Tú le dices a alguien, he hundido el 36% de la flota enemiga. Hostia, eso es mucho. Pero no, he hundido el 36% de todos los barcos hundidos en el año. Vale, pero si no hundió muchos barcos, tampoco el 36% no es mucho. Es que estamos jugando con las matemáticas, nos estamos haciendo trampas en el solitario, ¿sabes? No, pero a ver, hay que reconocer una cosa. Los alemanes hicieron muy bien su trabajo. Lo que no pueden competir es con la gran industria estadounidense. No, pero claro, que para eso digo que a lo mejor esos 350 submarinos tenían que haber estado los 350 en el mar para poder hacer y yo creo que la puerta de Norfolk para ir destruyendo desde la que salen, porque era tal el nivel productivo que es que, a ver, estamos hablando de barcos que se fabricaron en 5 días. ¿Qué quería buscar el dato? Porque hubo competiciones recuerdo que hubo uno que en menos de 14 horas se ensambló, porque eran grupos completos que tú cogías. Aquí está. Aquí está. En enero del 42, lo acabo de encontrar porque sabía que lo había leído, un barco Liberty, ¿vale? Al principio, ¿vale? Sí. Al principio del proyecto Liberty, tocaba 250 días para hacer un barco. Sí. ¿Vale? Después, en diciembre del año 42, es decir, en nada, en 12 meses, 50 días en hacer un Liberty. Y en noviembre hubo una especie de apuesta. El Robert E. Perry fue votado en solo 4 días, 15 horas y 29 minutos. Sí, pues entonces me paso yo de rápido. Pero bueno, es sí que una machada en 5 días, oye, eso lo quiero ver yo ahora, ¿eh? Es verdad que un Liberty era un buque malísimo, aquello se movía más que una barca de pedales, dicen que los motores duraban para 2 viajes de ida y vuelta, pero da igual. Hacemos otro, exactamente. Es una concepción de lo que siempre hemos dicho de la crítica al sistema de construcción alemán. Hacemos supertanques perfectos, y dicen, usted, lo que necesitamos no son tanques perfectos, necesitamos cantidad. Y es ahí donde la industria americana y sobre todo la industria soviética venció la industria alemana. No serán tan buenos un Sherman frente a un Tiger, pero te puedo poner 20 Sherman delante de tu Tiger. Y ahora a ver qué hacemos. Sí, efectivamente. Y en el mar pasa lo mismo. No hemos visto batalla, ¿verdad, Francisco? Pero es que esto es una guerra de números. Esta es una guerra oculta. Hemos visto que es una guerra sucia, porque al final la guerra no deja de ser sucia y porque tú no podías hacer, como decíamos en la Primera Guerra Mundial, saca que el capitán mande un trozo de abordaje, que suba al barco, que vea lo que va dentro del barco, que mire si se puede o no puede. Bueno, al final, en aquella época, pues, lo que decías tú, si no había moros en la costa, como se dice vulgarmente, sacaba el submarino y el cañón de 88 empezaba a bombardear el barco, y si las cosas venían mal dadas, pues lanzaba un par de torpedos y a otra cosa mariposa, y siempre lanzaba los torpedos con cuentagota, porque primero los torpedos eran poco y segundo, los torpedos tardaban un tiempo, ¿eh? Normalmente eran 6. Sí. Y los de repuesto que deben tardar casi 5 horas en cambiarlos. Sí, porque había que llevarlos, traerlos. O sea, la vida dentro de un submarino no es precisamente como la película del Cazador Octubre Rojo, que se ven esos submarinos nucleares tan grandes. Es un poco asquerosa, como se puede ver en Das Boot. De hecho, hay que ver Das Boot, es una película que hay que ver. La de ahora. La serie. La película. La película, no me refiero. No, la película y en alemán hay que verla, aunque no entiendas nada. Bueno. Dime, cosa que se nos haya olvidado. Cuéntanos, Francisco, que tú tenías apuntado un montón de cosillas. Eran inventos, ¿no? Por ejemplo, cuando un invento alemán para intentar recuperar un poco su flota, cuando hablaste de que los detectaban fácilmente, fue de día, fue la creación del snorkel. Sí, bueno, eso ya fue al final de la guerra, pero sí, en el 44, sí. También, por ejemplo, inventaron, ya en el 43, cuando la desesperación y la mala calidad ya a lo mejor de los marinos, ¿no? Los marineros, fue, por ejemplo, distintos tipos de torpedos, ¿no? El primero que eran torpedos auditivos, ¿no? Es decir, básicamente oían los motores de los barcos enemigos y se dirigían hacia ellos.
No hacía falta ni ese tipo. Si había un juego muy bueno, no sé si lo conoces tú, el Silent Hunter. Ah, sí, sí. Conocí yo el mundo de los submarinos, que había que estar con un reloj para ver el tiempo. Que iba al submarino y justo, el torpedo, y si había pasado un tiempo que había fallado. Efectivamente. Eso llegó a simplificarse con estos torpedos sónicos que buscaban el motor. Y de hecho eran tan buenos que los estadounidenses y los británicos llegaban a apagar ciertos motores de los barcos para intentar que no les alcanzase estos torpedos. También había unos torpedos para atacar grandes convoyes, que eran torpedos que empezaban a hacer vueltas, a dar giros, hasta que chocasen con un barco. Claro, pero ahí juegas con el azar, es decir, hay un montón de barcos, yo lo lanzo que a alguno le daré, seguro. Esto cualquiera, vale, es decir, no hace falta tener una tripulación experta porque estos torpedos funcionan solos. Uh-huh. Es interesante porque se une a eso que fuimos comentando, ese incremento de la flota, pero con marineros menos experimentados, por lo tanto es necesario estos mecanismos distintos, ¿no? También es, por ejemplo, algo que también ahora ya es normal, ¿no? Que son unas especie de torpedos sonoros que lanzan como una especie de anhídrico carbónico que empieza a hacer burbujitas y empieza a hacer ruido para liar a los cazadores enemigos, ¿no? Es decir, el submarino lanza esta especie de bomba de burbujas y así hace más ruido que el submarino y las sonar van hacia el señuelo. Pues todo eso comienza en este momento y después ya, si visteis la caza de Octubre Rojo, se ve perfectamente que en la Guerra Fría se usa esta técnica, ¿no? Sí, no se ha inventado un nuevo, sí que hay que decirlo. Claro, sí. Además, como dices tú, invento una cosa, invento lo contrario. Siempre cuando sea capaz de encontrar rápidamente el submarino. Es como ¿te acuerdas tú con la mina magnética? La lanzaron tan pronto que los británicos fueron capaces de contrarrestar la mina magnética antes de lo que habían pensado los alemanes que harían. Nunca hay que apostarlo todo a un invento y pensar, no, el enemigo no se va a dar cuenta. No, perdona. Eso lo hicieron al final metiendo unos hilos eléctricos o algo así. Sí, eran unos hilos, eran unos cables alrededor del barco, que lo que hacían era que le lanzaban hacían una descarga, creo, y desimantaban el barco. Y entonces las minas. Y todo fue por las prisas que tuvieron los alemanes, porque en vez de dejar que fuera la Marina, la Kriegsmarine, la que colocara esas minas magnéticas, la gente no sabe, pero nuestro amigo Goering, el infumable Goering... Yo los lanzo. Sí, yo los lanzo. Dice, vale, pero hay que lanzarlas en alto mar, que esto se tiene que aposar en el fondo. Sí, no te preocupes. Y claro, unos aviones que no están preparados para lanzar eso, pues acabaron lanzándolo en los Dome, donde cuando bajaba la marea, pues se quedaron al aire libre y pues rápidamente... se encontró una de estas minas y, claro, los británicos tendrán muchas cosas malas, pero tienen ingenieros como cualquier país y realmente dijeron, sí, esta es una mina, esto, pero lo vamos a desarmar así. Y luego incluso se la mandaron a los alemanes tipo de estas minas, sobre todo al río Rin, que como ya hemos comentado más de una vez, es la autopista que tenían los alemanes para trasladar todos sus productos, incluso para conservarlos, cuando ya los bombardeos eran excesivos. Después también hay que... Bueno, a lo mejor destacar que los alemanes tenían unos modelos también de submarino minadores. Es decir, no estaban pensados para atacar barcos, sino para crear campos de minas. Iban soltando minas en vez de soltando torpedos. Tenían también opción de torpedos, pero su función era sobre todo minadora. Sí, pero estos son también de los barcos de poca sí, estos porque... costeros, sí. Bueno. Hubo un V7, me parece, minero, ¿eh? Seguro, pero claro que un minador de estos no dura tanto tiempo porque no es lo mismo llevar, como has dicho tú, 6 torpedos que llevar pues una cantidad grande de minas y un mecanismo de lanzamiento de minas, etcétera. Pues bueno, Saúl, nuestra idea era hacer un poco un podcast, ¿no? de estos artículos que tienes tú en el blog sobre submarinos en el Caribe. Sí. Hicimos una versión sonora del artículo. Y bueno, tenemos más. Añadiendo mucha información, ¿no? Mucho más. Sí. Lo leo, no. Sí. No. Hubiéramos dicho, oye, podéis leer el artículo. Efectivamente, nosotros en el blog, y tú, Saúl, también, tú y yo, a veces leemos algún artículo del blog en metralla de historia, que son los cortos, ¿no? Sí, esos sí que son casi literales. Esos son lectura. Y este es hablado. Este es de los, digamos, basado en un artículo y añadimos cosas. Claro. Y le da un juego
mucho más potente al artículo, pero si alguien quiere leerlo, le voy a poner un enlace de Sí, lectura. si buscas en nuestro blog la palabra Caribe, pues te van a venir los dos enlaces, evidentemente. Lo primero que te van a encontrar son eso, porque son 2 entradas, está planteado en 2 entradas. Pues nada, Saúl, podemos ir pensando otro podcast. Yo ya lo tengo tuyo. claro. Hay una serie de artículos que publicamos también hace poco tiempo que era sobre la lucha antipartisana de los alemanes. Vale, genial. Y ese yo creo que la gente lo va a flipar porque da pie a conocer ese aspecto tan poco conocido como fue el frente detrás del frente, como digo en el título del artículo, el frente detrás del frente, la lucha contra los partisanos rusos por parte del ejército alemán. Pues yo me voy a poner a investigar sobre los partisanos y tú sobre los contrapartisanos. Vamos a cambiar. Exactamente, guerrilla y antiguerrilleros. Vamos ahí a profundizar en la guerra detrás del frente, ¿no? El frente detrás del frente. Sí. Además es un nombre muy, muy evocador porque te hace pensar en eso, tengo al enemigo por delante pero tengo también por detrás y ahora a ver qué hacemos. Sí, no, de hecho es algo que hay una película, no sé si la viste seguro, Resistencia. Sí, claro. Buenísimo. Hay de unos guerrilleros ucranianos, polacos, bielorrusos. Creo que era. Bielorrusos, sí, era una mezcla de todos, porque lo que ahora es Bielorrusia, parte es Polonia. Era Polonia antes. Por lo tanto, yo creo que eran polacos en Bielorrusia, pero no estoy seguro. Eran judíos, eso está claro. Judíos, sí, eran judíos, sí. Y además luego hubo una historia, porque la mayoría de Bielorrusia, de los bosques de Bielorrusia, eran, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, se llenó de guerrilleros anticomunistas que estuvieron aguantando hasta el año 50-51. Sí, ya no sé lo que estarían esperando, pero bueno, que se enfrentaron contra el ejército rojo hasta que llegó un momento en que, conociendo a Stalin, pues o taló todos los bosques de Bielorrusia o lo peinó como aquella famosa película, ¿verdad?, de Starhow, ¿no? De del espacio, ¿no? Sí, en el desierto, pues me imagino unos con un peine. No, iban literalmente con un peine. Sí, pues digo, pues Stalin dirían peíneme esos bosques y al final, pero que estuvieron aguantando hasta el 51 los anticomunistas allí en los bosques de Bielorrusia. Sí. Pues, y también hubo en Polonia y en Ucrania también. Sí, aquellas zonas son increíbles. Pues, Saúl, ya tenemos el tema, ya cita, está decidido. Tenemos cita. Y tenemos que volver algún día a nuestro camino al Armagedón. Hombre, porque Hitler aún no ha llegado al poder y, bueno, sí ha llegado, pero aún hay que ver... Habíamos contado lo de Austria, el último. Sí, pero hay que contar que por qué los aliados no hacían lo que tenían que hacer, que era quizá lo que permitió a Hitler llegar hasta donde llegó. Hay mucho, ¿no? Después tenemos que contar, hay mucho que contar antes de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y tengo un tema que tengo que contarte un día y vamos a hablarlo. Saúl, ya sabes, esta es tu casa. Claro que sí. Estás en todos en los lunes podcast, estoy ahí. Estás en más podcasts, en Casus Belli, ¿no? Y también en Victoria y en Niebla de Guerra. Y luego, pues en alguno. El otro día me decían, dice, tú eres un mercenario del podcasting. Digo, bueno, pues mira, pues ya está también. Pues, si quieres. Pero bueno, hay que recordar a todos los aficionados que el primer podcast de tu vida fue aquí. Sí. Pues espero que les haya gustado. Saúl, muchas gracias y a ti y a los oyentes por escucharnos. Si os ha gustado este podcast, ya sabéis, dais al corazón en iVoox y compartís en vuestras redes sociales para que llegue a más gente y más gente pueda disfrutar de nuestras historias habladas. También, si queréis, para que cuando se acabe todo esto, esta pandemia, y un día me acerque yo al sur, pueda tomar un café con el Saúl. O una cerveza. Bueno, o un sándwich. Podéis haceros mecenas y apoyarnos. Hay una serie de opciones, ahí elegís la que más os guste y ya sabéis, si os gusta la historia militar, dar de comer a un historiador. Sí. Qué bueno. Voy a pasar un hambre. Vamos a pasar mucha hambre. Sí, menos mal que tenemos nuestro trabajo de verdad. Menos mal que trabajamos que somos meros amateurs. Aficionados, sí. Señor. De hecho, esto de los oyentes ya se lo cuento, pero bueno, esto del Patreon fue un oyente que me dijo, ¿por qué no montas un Patreon que yo te doy algo? Y dije, pues lo monto. Y fue sincero, lo hizo, fue el primero y me invitó a un café. Por lo tanto, hay gente que la vida cumple lo que dice, ¿no? Que eso es algo que es digno de mención, ¿eh? Es decir, Nacho, yo creo que fue Nacho, sí, fue Nacho, porque ya tengo varios, pero yo creo que fue el primero. Nacho Columba, sí. El primero se lo agradezco por habérmelo sugerido y por haber cumplido esa promesa. Y Saúl, muchas gracias a ti y hasta la próxima. Y espero que hayas disfrutado de esta historia de submarinos en el Caribe. Muchas gracias.
Ya sabéis, si os ha gustado este programa, podéis invitarnos a tomar un café o una cerveza para que recuperemos fuerzas después de contar esta historia breve. Para ello, visitar nuestra página en patreon.com/BelunArtis y haceros micromecenas de nuestro proyecto de historia breve. Muchas Ya sabéis, Bellum Artis, historia militar, es historia hablada. Estamos como siempre en todas las redes sociales, pero recordar, ahora nuestra dirección es bellumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Bellum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.